El tema a abordar es riñón y vías urinarias. Los riñones son órganos sólidos ubicados en el retroperitoneo. A ambos lados de la columna lumbar se extienden con respecto a las vértebras lumbares de L1 a L3. Son órganos encargados de forma importante en la regulación de los líquidos y electrolitos del cuerpo. Los riñones también son un filtro de la sangre para la eliminación de productos del metabolismo celular. Los riñones se han comparado con frijoles. Tienen un polo superior, un polo inferior. Tienen una cara anterior, que es esta que estamos observando aquí, en contacto con las vísceras abdominales, cubierta parcialmente por el peritoneo parietal de la pared posterior del abdomen, de ahí que se consideran retroperitoneales. Igual las glándulas suprarrenales que están en el polo superior son estructuras suprarrenales. El recorrido del uréter en la porción abdominal también son considerados retroperitoneales, porque están cubiertos únicamente en su cara anterior por peritoneo parietal. Decía que tiene una cara anterior en contacto con las vísceras abdominales, tiene una cara posterior que está en contacto con la pared posterior del abdomen, un borde lateral convexo, un borde medial cóncavo. Esa es la descripción de la superficie externa del riñón. En el borde medial, en el caso del riñón derecho, como estamos observando aquí, se relaciona con el recorrido de la vena cava inferior, y el borde medial del riñón izquierdo, un poco distante, se relaciona con el recorrido de la aorta abdominal. La importancia del borde medial es que a nivel del borde medial se encuentra el ilio renal. El ilio renal, las estructuras representativas que se observan en este ilio renal son la penetración de la arteria renal y sus ramas, la salida del riñón de la vena renal y de la pelvis renal. Esas son las tres estructuras que se observan, ¿verdad? Arteria renal, vena renal y pelvis renal, ocupando el ilio renal. También sabemos que por este ilio renal penetran los nervios vegetativos que dan inervación al riñón y salen del riñón los vasos linfáticos. Aquí podemos observar la relación estrecha que tiene el riñón a través de su polo superior con las glándulas suprarrenales que pertenecen al sistema endocrino. Precisamente esta relación es la que le da el nombre a estas glándulas suprarrenales. Las relaciones del riñón en cuanto a sus relaciones posteriores son similares para la cara posterior de ambos riñones, con la única diferencia que, dado que el riñón derecho se encuentra un poco más bajo que el riñón izquierdo, esto es secundario a la presencia por arriba del riñón derecho del hígado. Esto provoca que el riñón derecho esté un poco más descendido, un poco más bajo con respecto al riñón izquierdo. Esto es lo que provoca que el riñón derecho solamente se relaciona por su cara posterior con el último par de costillas, la duodécima costilla. En cambio, el riñón izquierdo, que está un poquito más alto, se relaciona su cara posterior con la 11ª costilla y la 12ª costilla. Eso lo podemos ver en esta imagen que tenemos aquí. Relaciones de la cara posterior de los riñones. El riñón derecho se relaciona nada más con la última costilla, la 12ª costilla. Vemos aquí en línea punteada el polo superior del riñón derecho, que no llega a hacer contacto con la 11ª costilla. La proyección de la ubicación del riñón izquierdo la observamos aquí con estas líneas punteadas, y vemos que sí, el riñón izquierdo se relaciona con la 11ª costilla
y la 12ª costilla. Luego, el resto de las relaciones de la cara posterior son similares en ambos riñones. Los dos riñones hacia atrás se relacionan con el músculo psoas mayor, con el músculo cuadrado lumbar, se relacionan con el diafragma. Aquí estamos observando el diafragma por detrás de los riñones. Se relacionan con el músculo transverso del abdomen, que lo estamos observando aquí, y el recorrido de los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico. Esas son las relaciones posteriores. Repito, el diafragma, el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar, el músculo transverso del abdomen, los nervios ilioinguinal y iliohipogástrico, y la 11ª y 12ª costilla para el riñón izquierdo y únicamente la 12ª costilla para el riñón derecho. En cambio, las relaciones anteriores de los riñones tienen muchas diferencias. Esto obedece a que la ubicación de los riñones está uno al lado izquierdo de la columna lumbar y otro al lado derecho de la columna lumbar, en el retroperitoneo. Entonces, la cara anterior del riñón derecho, sus relaciones anatómicas son el lóbulo derecho del hígado, la segunda porción del duodeno, el colon ascendente, la porción terminal del colon ascendente, la porción inicial del colon transverso, que en conjunto forman el ángulo derecho del colon, y también tiene relación con el mesocolon transverso. Entonces, la cara anterior del riñón derecho, repito, se relaciona con el lóbulo derecho del hígado, se relaciona con la segunda porción del duodeno, se relaciona con la porción terminal del colon ascendente, la porción inicial del colon transverso, llámese esto ángulo derecho del colon, y el mesocolon transverso. El riñón izquierdo, aquí estamos observando dos de sus relaciones, se relaciona por su cara anterior con el vaso, se relaciona con el estómago, con la transcavidad de los epiplones, llamado también cavidad peritoneal menor, se relaciona con la cola del páncreas, que estamos observando aquí, se relaciona con el mesocolon transverso, con la porción terminal del colon transverso y la porción inicial del colon descendente, llámese esto ángulo izquierdo del colon, y en el polo inferior, la cara anterior hacia su polo inferior del riñón izquierdo se relaciona con asas de yeyuno. Esas serían las relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo. Repito, el vaso, el estómago, la cola del páncreas, la transcavidad de los epiplones o cavidad peritoneal menor, cola del páncreas, porción terminal del colon transverso, porción inicial del colon descendente, que equivale a ángulo izquierdo del colon, y en el polo inferior, la cara anterior se relaciona con asas de intestino delgado, exactamente asas de yeyuno. Estas son las relaciones anatómicas tanto de la cara posterior de los riñones y la cara anterior, sin olvidar que ambos riñones en su polo superior se relacionan con la glándula suprarrenal para cada riñón. En cuanto a la configuración interna de los riñones, esto se estudia en un corte transverso, como estamos observando aquí. En un corte transverso de los riñones, en un corte frontal de los riñones, que le llaman también corte en el plano coronal. Observamos en un corte frontal o coronal de los riñones una área periférica llamada corteza renal y una zona central donde se observa la médula renal. Hacia la región del hilo renal encontramos una área que está ocupada por grasa,
está ocupada por el sistema pielocalicial, la porción inicial de la pelvis renal, los cálices mayores y menores. A esto le llaman sistema pielocalicial. También esta área del seno renal está ocupada por el recorrido de los vasos y nervios que están relacionados con el funcionamiento del riñón. Entonces el seno renal no es nada más que una proyección, una cavidad que está dentro del riñón, que se inicia a partir del ilio renal y penetra al interior del tejido renal. El seno renal está ocupado por grasa, por los cálices menores, cálices mayores, la porción inicial de la pelvis renal y los vasos y nervios renales. En la zona de la corteza renal, desde el punto de vista histológico, se observan la presencia de los corpúsculos renales, que lo podemos observar aquí. Están presentes los corpúsculos renales que son parte de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Tenemos la cápsula de Bowman rodeando al ovillo vascular que forma el corpúsculo renal. Tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, la rama descendente, el segmento descendente del asa de Henle, el segmento ascendente, el túbulo contorneado distal, que finalmente se une a un túbulo colector que termina en el vértice de la papila renal. El túbulo colector es el encargado de conducir la orina que se produce a nivel de la nefrona hacia el vértice de la papila renal, que está rodeada a su vez por un cáliz menor, como estamos observando aquí. Este es el vértice de la papila renal, de la papila renal, o vértice de la pirámide renal, rodeada por un cáliz menor. Inmediatamente que la sangre se ha filtrado a nivel de la nefrona y se ha producido la orina se vierte a nivel del vértice de la papila, y aquí estamos observando una papila rodeada por un cáliz menor y es excretada la orina hacia los cálices menores, y esta orina pasa a los cálices mayores y luego a la pelvis renal y al uréter, vejiga y uretra, para la expulsión de la orina formada en los riñones. Entonces, a nivel de la corteza renal tenemos la presencia de los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Eso es a nivel de corteza. En la médula renal, que sería todo este segmento, la médula renal está compuesta por dos elementos importantes, que son las pirámides renales, que a la derecha tenemos una pirámide que forma cada pirámide forma un lóbulo renal. Tenemos las pirámides renales, o llamadas también pirámides de Malpighi, y tenemos, separando las pirámides, tenemos las columnas renales o columnas de Bertin. En esta imagen podemos ver en tercera dimensión a las pirámides, tienen forma cónica, su base está dirigida hacia la corteza y el vértice está dirigido hacia el seno renal. Las pirámides renales de Malpighi están separadas por tejido cortical que recibe el nombre de columnas renales o columnas de Bertin. Esta sería una columna renal, columna renal, columna renal. Entre cada una de las pirámides encontramos una columna renal, que no es nada más que el avance del tejido cortical del riñón hacia el seno renal, y sirve para delimitar. Las columnas renales delimitan a las pirámides renales. Decía que el vértice de las pirámides recibe el nombre de papila renal. En la papila renal tenemos un área cribosa. Esto significa que tiene varios agujeros. Cada agujero que hay en la papila renal representa la desembocadura a nivel de la papila de un túbulo colector, como hemos observado aquí en esta imagen. En cuanto al sistema pielocalicial, desde el punto de vista embrionario,
el uréter, la pelvis renal y los cálices mayores y menores derivan del alantoide. Es una evaginación del alantoide, que sabemos que alantoides al final forma vejiga. Así que la pelvis renal, desde el punto de vista embriológico, sabiendo que el uréter, la pelvis y los cálices mayores y menores se forman de una evaginación del alantoide, estrictamente hablando, por su origen, no es correcto, no sería correcto decirle pelvis renal, porque se deriva del alantoide, no se deriva del riñón, no se deriva de la cresta urogenital, de donde se forman riñón y gónadas. Se forma el uréter, la pelvis y los cálices mayores y menores se forman de una evaginación del alantoide. Así que es mal llamada la pelvis renal. Pero desde el punto de vista anatómico se sigue describiendo como pelvis renal, y nos dicen que los cálices menores, al unirse, decía que cada cáliz menor rodea al vértice del vértice de la papila de la pirámide renal, y que esto se llama papila renal. Cada cáliz menor está unido a una papila renal. Los cálices menores, decimos desde el punto de vista anatómico, se unen y forman a los cálices mayores. Pueden ser de 4 a 5 cálices menores uniéndose, dando origen a los cálices mayores. Generalmente son 3 cálices mayores, que son el cáliz mayor superior, el cáliz mayor inferior, y en el centro, tratando de representar aquí, nos muestran al cáliz mayor medio. Son 3 cálices mayores: cáliz mayor superior, cáliz mayor medio y cáliz mayor inferior. Pueden ser 2 cálices mayores los que se forman únicamente. Y luego la unión de estos 3 cálices mayores forma a la pelvis renal. La pelvis renal tiene forma de embudo curvo, con una curvatura dirigida hacia abajo. A nivel del seno renal tenemos la porción intrarrenal. Esta sería la porción intrarrenal de la pelvis renal. Una vez que abandona el ilio, que aquí está representado por este círculo, una vez que abandona el ilio, la pelvis renal, el ilio renal, por supuesto, se continúa con la porción extrarrenal de la pelvis renal. La pelvis renal inmediatamente se continúa con el uréter, y a ese nivel se le llama unión ureteropiélica, que es asiento, la unión ureteropiélica es asiento de estenosis congénita de la vía urinaria, que genera hidronefrosis en el recién nacido o pocos meses después de nacer. Entonces hemos dicho desde el punto de vista anatómico que la unión de los cálices menores forma a los cálices mayores, y que la unión de los 3 cálices mayores forma la pelvis renal. Esta es una descripción que está divorciada con el desarrollo embrionario. He dicho que el uréter, la pelvis y los cálices son derivados de una evaginación del alantoide. Los invito a que revisen esto en embriología. Por tanto, deberíamos de decir, esto es nada más un comentario para inquietarlos a ustedes, deberíamos de decir que la pelvis renal, una vez que hace contacto con el riñón en el proceso de desarrollo, de formación y desarrollo de la vía urinaria, una vez que hace contacto con el riñón, la pelvis ureteral, porque se deriva del uréter y no del riñón, la pelvis ureteral se divide en 3 cálices mayores,
Y luego deberíamos de decir que los cálices mayores dan origen a los cálices menores, que rodean a las papilas renales. Debería ser a la inversa, ¿verdad? La pelvis da ramificaciones que se llaman cálices mayores, y los cálices mayores luego se ramifican dando origen a los cálices menores, dado que el uréter, pelvis y cálice derivan del alantoide. Sin embargo, desde el punto de vista anatómico se sigue diciendo que la unión de los cálices menores forma los cálices mayores, y la unión de los cálices mayores forma la pelvis renal. En cuanto a la irrigación del riñón, está por las arterias renales. Poco antes de penetrar al riñón, las arterias renales dan ramas polares, un ramo polar superior, un ramo polar inferior. Luego estos ramos recorren el espacio del seno renal y penetran, se distribuyen utilizando el trayecto de las columnas renales para llegar hasta la corteza. En la corteza renal se capilarizan y dan origen a la arteria aferente del glomérulo renal. Luego se forman las venas renales desde la corteza, las venas interlobulares, interlobares, y finalmente estas venas dan origen a la vena renal. La arteria renal sabemos que son ramos pares viscerales de la aorta abdominal, y las venas renales son venas tributarias de la vena cava inferior. Vale la pena recordar que hemos dicho que la vena renal izquierda recibe como tributaria a la vena suprarrenal izquierda y también recibe como tributaria a la vena espermática izquierda. Dado que la vena cava se encuentra a la derecha de la columna lumbar, la vena renal izquierda es más corta, la vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda. Esto se invierte con relación a las arterias renales. Dado que la aorta está a la izquierda de la columna lumbar, la arteria renal izquierda es más corta que la arteria renal derecha. Aquí podemos observar que la ubicación una vez que abordan estos vasos el hilo renal, la ubicación de la vena renal está por delante del recorrido de las arterias renales. Por detrás de estos vasos tenemos la salida del riñón de la pelvis renal. La inervación de los riñones está por el plexo renal, que está formado a su vez por fibras que proceden de los ganglios celíacos, ganglios aórtico-renales, incluyendo algunas fibras que proceden de los ganglios simpáticos mesentérico superior, que a estas fibras simpáticas se unen fibras parasimpáticas que proceden de los nervios, de los troncos vagales, sobre todo el tronco vagal posterior. Así que los riñones, igual que cualquier otra víscera, recibe inervación simpática e inervación parasimpática. En cuanto al uréter, el uréter se define como una estructura tubular musculomembranosa. Hemos dicho que es una estructura igual que los riñones, retroperitoneal, recorre el retroperitoneo, presenta una capa externa que es la membrana serosa, membrana peritoneal, una capa media muscular y una capa interna que es la mucosa de epitelio urinario, epitelio de transición, uroepitelio le dicen. El músculo que encontramos en las paredes del uréter es músculo liso. Tenemos una capa longitudinal externa, músculo liso, una capa circular interna, que luego se fusiona al abordar la base de la vejiga, se fusionan con el músculo detrusor de la vejiga, que también es músculo liso. Aquí estamos observando que el uréter es continuación directa de la pelvis renal, recorre el retroperitoneo, luego a nivel de la articulación sacroiliaca
aborda la cavidad pélvica o pelvis menor, recorre las paredes laterales de la pelvis y luego aborda el fondo o base de la vejiga. Por tal razón, en el uréter se describe una porción abdominal, que es su recorrido en el retroperitoneo, y una porción pélvica, que es su recorrido en las paredes laterales de la cavidad pélvica o pelvis menor. En cuanto a las relaciones de los ureteres, tenemos que hacia atrás se relacionan con el músculo psoas mayor, que estamos observando ahí precisamente por detrás del uréter. El uréter, ambos ureteres en su tercio medio son cruzados por delante por los vasos gonadales, las arterias espermáticas o arteria ovárica y su vena acompañante. El uréter derecho se relaciona también con la porción terminal de la raíz del mesenterio y con el ciego. Ese es a nivel del recorrido abdominal, ¿verdad? El uréter izquierdo se relaciona con la raíz del mesenterio, del mesosigmoide, la raíz del mesosigmoide y el colon sigmoide. En el recorrido pélvico, los ureteres tienen relaciones que tienen que ver con el sexo, las diferencias según el sexo de las relaciones anatómicas del uréter. Relaciones comunes existen, por ejemplo, se relacionan con el recorrido de la arteria ilíaca interna y una de sus ramas, que es la arteria umbilical. Ambos ureteres están ubicados lateralmente a la ampolla rectal en ambos sexos. El recorrido de la porción inferior del uréter poco antes que se una a la base de la vejiga tiene diferencias importantes de acuerdo al sexo. En el varón, el uréter es atravesado por arriba y por delante, es cruzado por arriba y por delante por el recorrido del conducto deferente. Y en la mujer, esta misma relación por arriba y por delante del recorrido de la porción terminal del uréter se relaciona con el recorrido de la arteria uterina principalmente, que pasa por arriba y por delante del uréter, y la arteria vaginal, que pasa por detrás y por debajo del recorrido de la porción terminal del uréter. Esta relación en las mujeres, que se da cuando el uréter aborda la base del ligamento ancho por encima del diafragma pélvico formado por el músculo elevador del ano, es importantísimo cuando se trata de la cirugía de extirpación del útero, que se conoce como histerectomía. Es importante recordar para todo cirujano, para todo ginecólogo, que por detrás y por debajo del recorrido de la arteria uterina, a la cual hay que ligar para extirpar el útero, por detrás y por debajo del recorrido de la arteria uterina discurre el uréter. Hasta en los mejores hospitales, en las manos más expertas, puede ocurrir el accidente que al momento de ligar la arteria uterina se liga y se corta también uno o los dos ureteres. Una situación muy engorrosa, muy penosa y sujeto a demanda. Así que esta relación del recorrido del uréter con respecto a la arteria uterina hay que tenerla muy presente siempre. En la mujer también el uréter se encuentra relacionado con el ovario y el istmo del útero, el istmo uterino. Esto es poco antes que el uréter penetre en el fondo o base de la vejiga. En el hombre, el uréter se relaciona, en su porción terminal sobre todo, se relaciona con las vesículas seminales, y he dicho que es cruzado por arriba y por delante por el recorrido del conducto deferente. El uréter también
una vez que penetra en la base de la vejiga, los dos ureteres están separados aproximadamente por 4 centímetros. El recorrido del uréter en la base de la vejiga es oblicuo en el espesor de la pared de la base de la vejiga. Decía que el abordaje en la superficie de la base de la vejiga, los dos ureteres están separados 4 centímetros aproximadamente, pero por este recorrido oblicuo que hacen en la pared de la vejiga, una vez que se abren los dos ureteres en el interior de la vejiga, en la mucosa vesical, están separados aproximadamente 2 centímetros. Este recorrido oblicuo de la porción intramural del uréter, intramural porque recorre la pared, el muro de la base de la vejiga, por eso se llama intramural. Este recorrido oblicuo actúa como un mecanismo de válvula para evitar reflujo de orina de la vejiga hacia los ureteres. Esto se llama reflujo vesicuterino. Esto propicia hidronefrosis, dilatación de la vía urinaria del uréter y el sistema pielocalicial y del riñón. Eso es hidronefrosis. Propicia hidronefrosis y propicia, por supuesto, infecciones ascendentes de la vejiga hacia uréter, pelvis renal y riñón. Así que este recorrido oblicuo evita ese reflujo de orina. La orina que ya llegó a la vejiga debe de ser expulsada por la uretra, debemos de miccionar. La orina que ya está en la vejiga no debe de ascender al uréter y al riñón. La irrigación de los ureteres está dada por las arterias renales, vasos uretéricos de las arterias renales que irrigan el tercio superior del uréter. El tercio medio está irrigado por vasos uretéricos de las arterias gonadales, espermáticas u ováricas según el sexo. Y la porción pélvica del uréter está irrigada por principalmente por vasos uretéricos que nacen de la arteria vesical inferior. También recibe irrigación por pequeños vasos uretéricos de la arteria del conducto deferente. Esa es la irrigación, ¿verdad? La inervación está dada por el plexo renal y el plexo hipogástrico inferior. Esto correspondientemente a la porción abdominal del uréter y la porción pélvica del uréter. En cuanto a la vejiga es el reservorio de la orina, es donde se almacena la orina que se ha producido del riñón y que es conducida por los ureteres hacia la vejiga. En la vejiga se almacena la orina. Por último, antes de comenzar a hablar de la vejiga, tenemos que dar algunos detalles de los ureteres. Los ureteres miden aproximadamente 25 a 30 centímetros y en su recorrido presentan 3 estrechamientos. Un estrechamiento superior que corresponde a la unión ureteropiélica, corresponde a esta unión. Esta es la porción extrarrenal de la pelvis renal y vemos cómo se reduce calibre. De aquí hacia abajo es uréter. Entonces aquí en esta unión ureteropiélica, ahí pueden haber, ahí existe una zona de estrechamiento del riñón, un estrechamiento natural. Después tenemos el estrechamiento medio que corresponde al entrecruzamiento del uréter, ya sea con la arteria ilíaca externa, como podemos observar aquí, o el entrecruzamiento con la arteria ilíaca primitiva o común, que es para el caso del uréter izquierdo. Entonces, el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, ya sea externo al lado derecho o ilíaco primitivo y común al lado izquierdo, produce el estrechamiento medio, esta relación anatómica del uréter con estos vasos ilíacos. Y el estrechamiento inferior se produce en el recorrido intramural del uréter a nivel de la pared posterior de la vejiga o base de la vejiga. Esos son los 3 estrechamientos. En todos estos estrechamientos puede ocluirse la luz del uréter, por la presencia de un cálculo.
renal. Puede pegarse ese cálculo a nivel de la unión ureteropiélica, puede obstruir el uréter a nivel del estrechamiento medio, en el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, pero es más frecuente que ese cálculo se enclave obstruyendo la porción intramural, el recorrido intramural del uréter, que es la estrechez inferior del uréter. Así que los estrechamientos del uréter son zonas de obstrucción por parte de cálculos renales. Esa es la importancia de reconocer estos estrechamientos. La vejiga, decimos que es el reservorio de la orina, está alojada topográficamente en la cavidad pélvica o pelvis menor, entre la sínfisis del pubis por delante, el recto por detrás, el piso pélvico por abajo en el caso del varón. En el varón, entre el piso pélvico y el cuello de la vejiga, se interpone la próstata. Así que el cuello de la vejiga en el varón descansa sobre la base de la próstata. En la mujer, la vejiga está ubicada entre la sínfisis del pubis por delante, el útero, el cuello del útero y la vagina por detrás, y descansa sobre el diafragma pélvico o piso de la pelvis. El cuello de la vejiga descansa directamente sobre el diafragma pélvico, dado que en la mujer no existe próstata. Esa es la ubicación topográfica de la vejiga. En la capacidad de la vejiga puede llegar a ser, en casos de extrema necesidad por un viaje largo, pueden llegar a ser de 1 a 2 litros. Hay libros que dicen que 2,5 litros. O sea, la vejiga es bien distensible. Pero se desencadena el reflejo de la micción por penetración de la orina a nivel del cuello. Sentimos deseo de orinar cuando la orina distiende esta zona, que es la zona del cuello, del orificio interno de la uretra. Sentimos deseo de miccionar cuando hemos acumulado entre 250 cc y 300 cc. O sea, lo que una bebida gaseosa de 12 onzas. Pero por supuesto, sentimos el deseo, pero la vejiga tiene mayor capacidad de distensión. Y no nos vemos obligados a orinar cuando ya estrictamente tenemos alrededor de 300 cc o 300 mililitros acumulados en la vejiga. Observamos aquí las caras de la vejiga. A esta cara le llaman cara anterior o cara antero-inferior. A esta cara le llaman cara superior o postero-superior. Y a este le llaman cara posterior o base de la vejiga. Lo más sencillo es cara anterior, cara superior y cara posterior de la vejiga. Esta zona de aquí se llama cuello vesical, que descansa sobre la próstata, y a esto le llaman vértice de la vejiga. El vértice de la vejiga está conformado por la unión de la cara anterior con la cara superior. El vértice de la vejiga se continúa hacia arriba con el ligamento umbilical medio, que no es nada más que el uraco del alantoide obliterado. Este ligamento umbilical medio une el vértice de la vejiga con la cicatriz umbilical. Esta unión del vértice de la vejiga con la cicatriz umbilical nos explica que cuando tenemos la vejiga tremendamente distendida, sentimos alguna molestia en el ombligo, por la conexión que hay de esa vejiga distendida por medio de su vértice con el ligamento umbilical medio con el ombligo, que aquí tenemos, pero este es el ligamento umbilical medio. Vemos que la cara anterior de la vejiga tiene relaciones similares en ambos sexos. La cara anterior de la vejiga está dirigida hacia la sínfisis del pubis, de la cual está separada por este espacio lleno de grasa y vasos sanguíneos
llamado espacio prevesical porque está por delante de la vejiga, pero también le podemos llamar espacio retropúbico porque está por detrás de la sínfisis del pubis. A este espacio también le dan un epónimo muy conocido que le llaman espacio de Recius. Este espacio de Recius es un espacio que se usa para la cirugía tradicional, convencional, de la extirpación de la próstata. La prostatectomía se realiza a través de un abordaje por el espacio de Recius, que es la cirugía tradicional, convencional que se conoce de la próstata. En cuanto a la cara superior, tenemos que la cara superior y una pequeña parte de la cara posterior están cubiertas por peritoneo. La cara superior son las únicas caras que están cubiertas por peritoneo. Observemos que el peritoneo de la pared anterior del abdomen se refleja sobre la cara superior de la vejiga, cubriendo completamente la cara superior de la vejiga, y luego cubre el extremo superior de la cara posterior de la vejiga, llamado también base de la vejiga. Vemos cómo aquí se refleja el peritoneo desde la cara posterior de la vejiga hacia la cara anterior de la ampolla rectal. A este espacio, a este fondo de saco del peritoneo, de la cavidad peritoneal, le llaman fondo de saco vésico rectal en el varón, ¿verdad? Observemos qué pasa con esta reflexión del peritoneo en el caso de la mujer. Tenemos aquí la membrana peritoneal cubriendo la superficie interna del abdomen, específicamente aquí la pared anterior del abdomen, cubre la cara superior de la vejiga y se refleja sobre la cara anterior del útero. Por tanto, aquí este espacio se llama espacio vésico uterino. La interposición de la vagina y el útero entre la vejiga y el recto establece la diferencia del nombre de este receso o espacio peritoneal. En el hombre hemos dicho ese espacio se forma entre la vejiga y el recto, por tanto se llama vésico rectal. Y aquí estamos observando a la mujer que se refleja entre la vejiga y el útero y por tanto se llama fondo de saco vésico uterino. Luego tenemos en la cara posterior o base de la vejiga, que se relaciona en el caso de la mujer con la porción inferior del cuello del útero y se relaciona con el extremo superior de la pared anterior de la vagina. Esto que tenemos aquí es la vagina colapsada. Se ve la pared anterior de la vagina y la pared posterior en contacto con el recto. Esta relación del fondo de la vejiga con la pared anterior de la vagina explica la aparición de inflamación de la mucosa del fondo de la vejiga, del cuello de la vejiga, y la aparición de síntomas por el producto de esta inflamación después de las primeras relaciones sexuales en la mujer. A esta inflamación del cuello de la vejiga y del fondo de la vejiga por las primeras relaciones sexuales están explicadas por esta relación estrecha del fondo de la vejiga y del cuello con la pared anterior de la vagina. La penetración del órgano eréctil del varón produce microtrauma en esta zona de la vejiga, del fondo de la vejiga, en la zona del trígono vesical, que aquí lo tenemos en el interior de la vejiga, tenemos exactamente en el fondo del trígono vesical. Eso puede producir pequeños sangrados a través de la orina, y sensación de peso, urgencia urinaria, tenesmo vesical y dolor pues al miccionar, disuria. Esto le llamaron los franceses la cistitis de la luna de miel, la inflamación del fondo de la vejiga por las primeras relaciones sexuales. En cuanto a las paredes de la vejiga, en las paredes de la vejiga tenemos membrana serosa, que es el peritoneo que lo cubre, sobre todo hemos dicho en la cara superior. Tenemos luego la capa muscular, que es el músculo detrusor de la vejiga, que es músculo liso,
que está organizado en 3 capas. Ese músculo liso detrusor de la vejiga tiene un componente de fibras musculares longitudinales externas, tiene una capa media de fibras musculares circulares y una capa interna longitudinal de fibras longitudinales internas. Este músculo liso que está en las paredes de la vejiga es el responsable de la micción, de la evacuación de la orina de la cavidad vesical. Tiene una mucosa, normalmente estando la vejiga vacía, la mucosa es irregular, presenta pliegues. Estando la vejiga llena, entre más volumen de orina acumula, la mucosa vesical se aplana. El único sitio donde no existen pliegues normalmente en la mucosa es a nivel del trígono vesical. Aquí lo podemos observar. En el trígono vesical, que está a nivel de la base de la vejiga o cara posterior, no hay pliegue de mucosa como estamos observando en el resto del cuerpo de la vejiga. Las partes que componen la vejiga es vértice, cuerpo y fondo. Entonces tenemos que en el fondo de la vejiga se nos forma el trígono. Este trígono es producto, este nombre es producto que tiene forma triangular. Vemos que es un triángulo de base superior y vértice inferior. En la base, en los extremos de la base, tenemos la desembocadura de los ureteres, izquierdo y derecho. Estos ureteres están unidos por un pliegue de mucosa llamado rodete interuretérico o pliegue interuretérico. El ángulo inferior corresponde a la ubicación del cuello de la vejiga y el orificio interno de la uretra, que da origen al recorrido de la uretra, tanto masculina como femenina. La razón por qué la mucosa del trígono no presenta pliegue, aún estando la vejiga vacía, es porque se dice que a nivel del trígono vesical, no hay submucosa. Luego tenemos la irrigación e inervación de la vejiga. La irrigación de la vejiga está dada por las arterias vesicales superiores, que son de 2 a 3 ramas vesicales superiores que nacen de la porción permeable de la arteria umbilical. Esas arterias umbilicales que nacen de la arteria ilíaca interna, esas arterias umbilicales que garantizan el desarrollo del embrión y el feto en la circulación fetal. Una vez que nos cortan el cordón umbilical al nacimiento, esas arterias umbilicales se obliteran casi en todo su recorrido, permaneciendo permeable 2 a 3 centímetros a partir de su origen de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. De esa pequeña zona permeable de esta arteria umbilical nacen de 2 a 3 ramos vesicales superiores y también nace una arteria para el conducto deferente. Las arterias vesicales superiores de 2 a 3 ramos irrigan la vejiga. Y también tenemos que la vejiga recibe irrigación, en el caso del varón, de las arterias rectales medias y las arterias vesicales inferiores, que son ramas también de la arteria ilíaca interna. En el caso de la mujer, la vejiga recibe irrigación de las arterias vesicales superiores, recibe irrigación de las arterias vesicales inferiores, que irriga la región de la cara posterior o base, el cuello de la vejiga. También recibe irrigación de parte de pequeños ramos vesicales que nacen de la arteria uterina y de las arterias vaginales. Recordemos que el fondo de la vejiga está en íntimo contacto con el cuello del útero y con la pared interior de la vagina. Esto explica que la arteria uterina y la arteria vaginal pueden dar irrigación a la región de la base de la vejiga y el cuello vesical. Es más, se ha planteado que eventualmente pueden no existir las arterias vesicales inferiores en la mujer y esta arteria, al no existir,
es suplantada por los ramos vesicales que nacen de la arteria uterina y de la arteria vaginal. La inervación de la vejiga está ese músculo detrusor que es el encargado de evacuar la vejiga. Está inervado por el plexo hipogástrico inferior y los nervios esplácnico pélvico. El plexo hipogástrico inferior está formado por fibras simpáticas que nacen de los ganglios simpáticos lumbares inferiores y ganglios simpáticos sacros. Los nervios esplácnicos pélvicos surgen de la médula sacra, de los segmentos sacros S2, S3 y S4. Es más, se dice que el centro de la micción está ubicado precisamente en las columnas grises laterales de la médula sacra de estos tres segmentos que he mencionado, S2, S3 y S4. Cuando hay una lesión de la médula espinal, se pierde este control de este centro de la micción y el paciente puede presentar vejiga neurogénica, o sea que una vejiga que se contrae, no almacena orina. Esa sería la inervación. El drenaje venoso está dado por las venas del plexo venoso vesical. Estas venas vesicales no acompañan en su recorrido a las arterias vesicales superior e inferior. Las venas que nacen del plexo vesical se unen directamente a las venas ilíacas internas o venas hipogástricas. En cuanto a la uretra, tenemos que la uretra es la estructura tubular encargada del drenaje de la orina, de la evacuación de la orina, la expulsión de la orina desde la vejiga hacia el exterior. Se describe la uretra masculina y la uretra femenina, que tienen una descripción totalmente diferente. La uretra masculina viene a ser una estructura común para la vía genital y la vía urinaria. Esto significa que la uretra masculina sirve para la expulsión de la orina y para la eyaculación del semen. En cambio, la uretra femenina es estrictamente urinaria. A través de la uretra femenina únicamente se excreta la orina. Aquí tenemos la uretra masculina. La uretra masculina tiene una longitud de 15 a 16 centímetros desde el cuello de la vejiga hasta el vértice del glande. Viendo esta imagen, pues me hizo falta señalar que la vejiga tiene ligamentos de sostén. Ya he mencionado el ligamento umbilical medio que une el vértice de la vejiga a la cicatriz umbilical, pero también tenemos ligamentos puboprostáticos laterales y puboprostáticos medios que existen en el varón, que sostienen a la próstata y a la vejiga. En la mujer, estos ligamentos se llaman pubovesicales medios y ligamentos pubovesicales laterales, que son los que sostienen a la vejiga, además de el soporte que representa en el varón la base de la próstata, sirve de soporte al cuello de la vejiga, y en la mujer el diafragma pélvico formado por el elevador del ano principalmente sirve de soporte al cuello de la vejiga femenina. Retomando la descripción de la uretra en el varón, tenemos que la uretra masculina, a partir del cuello, donde encontramos el meato urinario interno, recorre longitudinalmente desde la base hasta el vértice la próstata. Luego abandona la próstata, el vértice de la próstata, y continúa su recorrido atravesando el diafragma pélvico y penetra posteriormente al cuerpo esponjoso, el extremo posterior del cuerpo esponjoso, que recibe el nombre del bulbo del cuerpo esponjoso. Penetra en el bulbo del cuerpo esponjoso del pene, recorre longitudinalmente todo el cuerpo esponjoso hasta el glande, hasta el vértice del glande, donde encontramos
el meato urinario externo. En este recorrido, por tanto, se describen 3 porciones de la uretra masculina: la porción prostática, la porción membranosa, que es la más corta, y la porción esponjosa, que es la más larga. La porción prostática tiene de 2.5 a 3 centímetros, la porción membranosa tiene un recorrido de 1 centímetro y la porción esponjosa tiene un recorrido de 12 a 13 centímetros. En promedio, la uretra masculina tiene aproximadamente 15 centímetros, de 15 a 16 centímetros. 3 de la uretra prostática, 1 de la uretra membranosa y 11 a 12 centímetros de la uretra esponjosa. Si sumamos esto, se nos hacen 15 a 16 centímetros. La uretra prostática, hemos dicho, recorre, aquí aparece representado en rosado, recorre de la base al vértice de la próstata, se inicia en el cuello de la vejiga, en el meato urinario interno, el cual se encuentra rodeado por el músculo esfínter interno de la uretra, que es músculo liso involuntario. En la uretra prostática, en su pared posterior, tenemos presente la cresta uretral y el verum montanum o colículo seminal, que es este pliegue que estamos observando en la pared posterior de la uretra. Son detalles de la pared posterior de la uretra, la cresta uretral, que están arriba y abajo del verum montanum o colículo seminal. Este colículo seminal presenta además otros pequeños detalles que son en el centro del colículo seminal encontramos un orificio que representa el vestigio de lo que fueron los conductos paramesonéfricos que en la mujer dan origen al útero, trompa y la porción superior de la vagina. A esto le llaman utrículo prostático o útero masculino, a ese pequeño orificio que vemos ahí. A ambos lados de este utrículo prostático o útero masculino están las desembocaduras de los conductos eyaculadores, izquierdo y derecho. Y a ambos lados, en la pared posterior de la uretra prostática, a ambos lados del utrículo prostático, del colículo seminal o verum montanum, vemos múltiples agujeros en lo que se llaman los senos de la uretra prostática. En estos senos prostáticos se ven los agujeros donde desembocan las glándulas prostáticas. Estas glándulas prostáticas lo vemos en genitales masculinos, son las que secretan una sustancia que le da el olor. La secreción de la glándula prostática le da el olor característico al semen. Decía que a ambos lados del utrículo prostático tenemos la desembocadura del conducto eyaculador. Aquí podemos ver esto que tenemos aquí es el verum montanum y vemos aquí, o colículo seminal, vemos aquí el recorrido en la próstata del conducto eyaculador que termina también en la pared posterior de la próstata, de la uretra prostática, en el verum montanum o colículo seminal, a ambos lados del utrículo prostático o útero masculino. Aquí se vierten los espermas y las secreciones de la glándula de las vesículas seminales que aparecen señaladas con el número 2. La mezcla de esperma, secreciones de las vesículas seminales más glándulas prostáticas, más las secreciones de las glándulas de Cooper, son las que producen el semen. Entonces, el esfínter interno de la uretra se contrae cuando se da la eyaculación para que no haya mezcla de orina y semen, que esto generaría una situación nociva para los espermas.
Se contrae, decíamos, el esfínter interno de la uretra, que es involuntario, durante la eyaculación y se relaja durante la micción. La uretra membranosa es el pequeño segmento de la uretra que recorre el diafragma pélvico. Rodeando a la uretra membranosa se nos forma el esfínter externo de la uretra, que es músculo estriado. Decíamos que el esfínter interno es músculo liso, músculo involuntario. El esfínter externo de la uretra, que rodea la porción membranosa de la uretra, es de músculo estriado, por tanto es músculo voluntario y es el que se contrae cuando vamos a hacer una retención urinaria voluntaria. La porción membranosa de la uretra es el segmento de la uretra más corto y de paredes más frágiles. La pared de la uretra a este nivel es delgada. Luego la uretra penetra en el bulbo del cuerpo esponjoso. Ahí sufre una dilatación que se llama precisamente dilatación vulvar de la uretra. Recorre longitudinalmente todo el cuerpo esponjoso y en el glande sufre otra dilatación a nivel del glande que recibe el nombre de fosita navicular. Esta fosita navicular puede alojar hasta medio centímetro de orina. Esto obliga al varoncito. Los niños aprenden instintivamente, como parte del aseo genital, aprenden a agitarse el pene al final de la micción. Si el niño se guarda el pene en la ropa, en el calzoncillo, y no agita el pene, esa gota de orina puede ser hasta medio a 1 ml, depende de la dimensión de esta fosita navicular, pues al final del día, después de varias micciones, el niño apesta a orina. Por eso el niño instintivamente aprende a agitarse el pene al final de cada micción. Esta maniobra al final de la micción, que aprenden todos los varones desde niños, lo explica la presencia de la fosita navicular a nivel del glande en la uretra masculina. La irrigación de la uretra masculina está dada por las arterias vesicales inferiores y las arterias prostáticas a nivel de la porción prostática de la uretra. La porción membranosa y la porción esponjosa está irrigada por ramas que nacen de la arteria pudente interna, que son las arterias perineales, y las arterias vulvares. Esto de vulvares no es relativo a la vulva de la mujer, sino vulvares del bulbo del cuerpo esponjoso. Las arterias vulvares de ramas de la arteria pudente interna irrigan a la uretra en su porción esponjosa. La porción esponjosa pues recorre, decíamos, el cuerpo esponjoso del pene, que esto se estudia en mayor detalle en la descripción de los cuerpos eréctiles del pene. La uretra femenina tiene una longitud de 3 a 5 centímetros, generalmente 4 centímetros desde el cuello de la vejiga hasta el vestíbulo vaginal en la vulva. La uretra femenina se inicia en el cuello de la vejiga, en el agujero interno o meato urinario interno, que igualmente está rodeado por el esfínter interno de la uretra. Atraviesa el diafragma pélvico, donde se hace rodear de fibras esqueléticas voluntarias, fibras musculares esqueléticas voluntarias, que representan el esfínter externo voluntario de la uretra femenina. Las fibras de este esfínter están entremezcladas con las fibras del músculo constrictor de la vagina. Luego de atravesar el diafragma pélvico, se abre en el vestíbulo vaginal, que está limitado por los labios menores de la vulva. La uretra, el meato urinario externo, que lo tenemos a este nivel, está ubicado entre el clítoris y el orificio vaginal, el introito vaginal. En el espacio que existe entre el clítoris por delante
y el orificio vaginal por detrás. Ahí ubicamos el meato urinario externo en la uretra femenina. Como podemos ver, el recorrido de la uretra desde el cuello de la vejiga hasta el vestíbulo vaginal es rectilíneo, a diferencia de la uretra masculina, que presenta dos acodaduras, una acodadura posterior a nivel de la uretra membranosa y una acodadura anterior por debajo de la sínfisis del pubis. Esta acodadura anterior o esta flexura anterior de la uretra masculina desaparece cuando el pene está en erección. La flexura o acodadura posterior es permanente. En cambio, en la uretra femenina vemos que la uretra es rectilínea. La irrigación de la uretra femenina está dada principalmente por las arterias vesicales inferiores y las arterias vaginales anteriores. Por último, tenemos esta imagen de ultrasonido, donde podemos ver la imagen del hígado en un estudio ultrasonográfico, y por detrás del hígado, del lóbulo derecho del hígado, tenemos al riñón derecho. La zona menos ecogénica representa el parénquima renal, el tejido renal, y esta zona más ecogénica con densidad de agua representa el sistema pielocalicial y el seno renal, la grasa del seno renal. Aquí tenemos un estudio contrastado por rayos X, donde podemos ver los cálices menores, los cálices mayores. Al menos aquí vemos dos cálices mayores, la pelvis renal y la reducción brusca de la pelvis renal, que representa la continuidad con el uréter. Este es un pielograma endovenoso porque el medio de contraste se aplica en una vena y luego se elimina ese medio de contraste que permite visualizar los riñones y el sistema pielocalicial, el uréter y la vejiga. Aquí vemos medio de contraste llenando la vejiga. En esta otra imagen podemos ver un estado patológico. Hay una dilatación de la pelvis y los cálices, tanto menores como mayores, y también hay un aumento de la silueta renal con respecto al riñón derecho. Esta es una imagen de urograma excretor que hace el diagnóstico de una hidronefrosis izquierda. Las dimensiones del riñón, esto es para estar orientado en un reporte de ultrasonido que nos reportan las dimensiones en los tres ejes de los riñones, longitudinal, anteroposterior y transverso. Es necesario que conozcamos las dimensiones de los tres ejes renales. En sentido longitudinal, los riñones miden aproximadamente 10 centímetros, pueden ser 11, pueden ser 11.5, algunos dicen hasta 12. Para manejar una cifra cerrada que nos ayude a recordar también, la longitud mide el doble de la anchura y el espesor es la mitad de la anchura. Dicho de otra manera, o de manera sencilla, el riñón mide en su longitud 10 centímetros, 5 centímetros en su anchura y 2.5 centímetros en su espesor. Esto puede tener variaciones, pueden ser de espesor 3.5 centímetros, de anchura 5 o 7 centímetros y de longitud 10 a 12 centímetros. Pero como mnemotecnia sencilla, 10 de longitud, 5 centímetros de anchura y 2.5 centímetros de espesor. Gracias.